escorpión y lo cumple. Vale. Y lo cumple. Tener, ya está, lo cumple. Además, en la definición de identidad social lo dice, me define y si no hago lo que me define, dejo de ser lo que yo soy. Claro, porque la identidad social al final forma parte de tu personalidad. Entonces es lo que estás comentando, ¿no? O sea, si mi personalidad es, pues, el actuar de forma impulsiva tal, y decido no gestionarlo y no cambiarlo, porque sabemos que todos podemos cambiar, ¿no? Y me dejo llevar por ese rol o esa etiqueta que me han puesto, pues actúo como el escorpión, ¿no? ¿Y cuándo actuamos como ranas? Porque el escorpión es como muy fácil de ver, pero ¿qué pasa con la rana? Porque la rana también tiene, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De que no tiene habilidades sociales y no es asertiva, no sabe decir no ante una situación, que es involucrada en ella. No hace valoración de las consecuencias. Claro, como a lo mejor minimiza el riesgo. A una tendencia a ayudar, ¿no? Pero también podría ser por empatía, ¿no? Sí, también, por eso. Lo que pasa es que, bueno, a ver, ¿qué entendéis por empatía? Porque la definición de empatía no es exactamente lo que entiende la gente. ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro. En lugar del otro. Claro, pero ponerse en el lugar del otro no significa que sientas lo mismo que el otro. Es decir, el ponerte en el lugar del otro es que reconoces al otro lo que está viviendo, sufriendo, sus emociones, pero hay una distancia. No significa que tú tengas que vivir, que el otro está triste y yo tenga que estar triste también. Claro, pero ella se puede salvar y irse sola, pero él le dice, o sea, al final es un poco chantaje y un poco empatía, y empatizar con él en el, si no pasas conmigo, te vas a morir. A mí no me gustaría morirme, entonces, venga. Bueno, él quiere cruzar el río, claro, pero no puede cruzar nadando. No puede cruzar nadando porque no sabe nadar. ¿Vale? Claro, también ella tiene que protegerse. Ahí estamos. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Le puede dar otra solución, ¿no? Si no... ¿Que no lo pasa? ¿Qué? ¿Que no lo pasa? ¿Que no qué? Que no lo pase por el río y ya está. Claro, por ejemplo, otros compañeros, esto que habéis dicho, que no tiene habilidades sociales, otros compañeros dijeron, bueno, pues le dice al escorpión que se suba a un nenúfar y que ella le empuja. Ah, mira. Fue una de las cosas que se les ocurrió a otro grupo. Ayudas, pero no corres el riesgo. Pero ¿no? Al final, más que habilidades, no tiene estrategias. Claro, ni habilidades, ni estrategias, ni nada. O sea, ninguno de los dos. Pero ninguno de los dos, vamos, tampoco él. Pero bueno, a ver, vale, conducta de la rana. La rana, ¿pensáis que se actúa muchas veces como rana? Es decir, ¿nos dejamos convencer con los demás? Sí. Estamos hablando de socialización. Sí, claramente. Sí. Nos dejamos llevar. A veces claro. Tienes que adaptarte, no queda otra. Pues a veces te dejas engañar. Claro, al final el tema Hombre, no es lo mismo adaptarse que dejarse engañar. No, no es lo mismo. Claro, adaptarse es adaptarse a lo que hay y no sufrir, ¿no? Las consecuencias. O sea, el tema es que ambos tienen la información, además se lo dicen, o sea, me vas a picar, me vas a matar, ¿no? Pero entonces yo también moriré, o sea, el escorpión también sabe que si la pica muere. Ya, tiene la información. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo creo que es una errónea valoración de las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces piensa, pues no se va a dejar morir, no va a ser tan idiota morir y para que yo muera, digamos, por el simple hecho de picarme. Entonces hace una valoración errónea de qué es lo que va a pasar si asume el riesgo y claro, y muere. Claro, luego, lo hemos dicho en otro grupo, a ver, poniendo un ejemplo que no sea el de los animales, sino por ejemplo el tema de las drogas, ¿vale? Que es como más fácil también de ver. Sabemos que no, pero los demás lo prueban, te ofrecen, tal, y al final, ¿qué pasa? Que eres rana, ¿no? O sea, uno está haciendo de escorpión y el otro está haciendo de rana.
en la vida, ¿no? O sea, al final esto es así y forma parte de lo que sería la socialización que hemos estado viendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Bueno, el tema de las variables. O sea, más o menos, ¿qué factores, qué variables, qué habéis visto que pueden influir a la hora pues eso, de hacer alguna conducta de riesgo? Porque, a ver, el tema de la información es que lo hemos estado hablando antes un buen rato, el tema de las redes sociales. A mí habéis dicho, tienen la información enseguida, en el momento, toda la que quieran. ¿Vale? Pero la información está, entonces, ¿por qué seguimos cayendo? ¿Por qué seguimos haciendo...? El sentirte incluido. Entonces está fallando toda la parte, bueno, pues eso de no tener claro quién soy yo, mi autoconcepto, mi autoestima, no tener habilidades, no tal, y entonces todo esto me guío más por el grupo, por lo que hay, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ha alguna cosa más de esta pregunta? En otros grupos, que más o menos era la pregunta. ¿No? El grupo que había acabado súper rápido, que de este punto, de las variables, ¿qué variables habéis puesto? A ver, yo creo que también hay variables que las estamos saltando. Es cierto que hay variables ambientales, de todos los amigos, variables familiares, pero también las personales de cada uno. Claro. No cada adolescente ejecuta de la misma manera habiendo tenido violencias parecidas. Pues también forma parte de la propia personalidad de uno. Eso es. Nosotros, teniendo en cuenta que son adolescentes por edad, por lo tanto no estarían en la fase esa que hablábamos de la justicia social, ni tener principios ni nada de eso, vale. Hemos puesto también que, pues eso, que por aprendizaje y por presión de grupo y el refuerzo que encuentra pues en el grupo, ¿no? Pues refuerzo de lo que se espera de él. Eso y no hemos puesto nada más. Muy bien, sí, justo. O sea, al final hay variables ambientales, hay variables personales, de cada uno. Lo que decía es de que si tienes recursos o no tienes recursos, pero los recursos se aprenden, claro. O sea, que todo al final, a lo que voy es que todo es socialización y todo se aprende, ¿vale? O sea, al final esa impulsividad o tú de forma natural puedes ser muy impulsivo, ¿vale? Dejarte llevar por tus deseos, por tus ganas, pero puedes aprender a gestionar eso. No. Pero son sus referentes, son los que al final tienen que enseñarte. ¿Sí? Son cosas que se dejan enseñar. Es distinto. Pero es así. Vale, fenomenal. ¿Alguna cosa más de que alguien haya puesto distinto que crea que sea interesante? ¿No? Todo el grupo más o menos era lo mismo, ¿no? O sea, si no era... ¿Sí? Vale. Pues nada, vemos ya el final. Voy a compartir la pantalla. Vamos. Bueno, esta es la parte extra, esa que os conté, que me parecía interesante, porque al final, claro, la socialización es un proceso, pero claro, el proceso tiene como un fin, ¿no? O sea, hay una finalidad y hay un resultado. Entonces, vamos a ver, sí, finalmente, el tema de la integración social y de la identidad social. ¿Sabéis qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, sí, claro, seguido, lógicamente. Pero ¿sabéis qué diferencia hay entre integración social e identidad social? Es como la identidad social, es como una vuelta más de tuerca, ¿no? Estar integrado no es lo mismo que sentir, pues como algo más profundo. Pues sí, claro, como algo de cada uno. Puedes tener una identidad social que no tenga nada que ver con la del grupo en el que estás integrado.
Claro, sí, puede ser. Hombre, es un poco raro, pero sí. No, porque al final tú vas a, no sé, un partido de fútbol y estás integrado con un equipo, pero puede ser con el otro no, de raza X, tener una identidad por cultura X, no sé qué, no sé cuánto, pero estás integrado en un grupo que está jugando baloncesto todos los domingos. Sí, bueno, y compartes una serie de cosas con ellos también, claro. O sea, porque se supone que cuando tú estás integrado es que estás con, o sea, es que formas parte activa de ese grupo y compartes. Eso es inclusión, normas, es integración. ¿Qué? Eso es inclusión, no integración, ¿no? Sí, no, sí, es integración, sí, inclusión, integración. O sea, tú estás integrado en la, por lo menos he usado la palabra también integración. O sea, tú formas parte de ese grupo, de esta sociedad y compartes normas, valores. O sea, tiene que haber o sea, tienes que estar de acuerdo, si no, no estás dentro. No tengo yo tan claro, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si formas parte activa, estás incluido. Si no, simplemente estás integrado. Es que es diferente. ¿Puedes poner un ejemplo para distinguir integración social de identidad social? La identidad social son las características, o sea, es lo que tú tienes asociado a tu personalidad, lo que tú has dicho, lo que has integrado dentro de ti, ¿vale? De la socialización. Como, pues, tanto temas morales como temas, bueno, es que casi todos suelen ser temas éticos o morales, porque es lo que tú has cogido, has absorbido y lo has integrado a tu personalidad, ¿vale? Esa sería la identidad social. Y luego, por lo menos en los textos de psicología social se habla de integración, a lo mejor la inclusión es más, se usa ahora más. Pero vamos, se habla de integración social al pertenecer en todos pertenecemos a una sociedad, aunque no quieras, estás en una sociedad y compartes unas normas, unos valores, unos bienes, estás dentro. Pasa con la gente que viene de otros países, ¿no? Por ejemplo, mi identidad social es la que yo tengo. Claro. Yo estoy aquí y me integro, pero Claro. Comparto, respeto, pero no forman parte de mi identidad social. Puede haber una diferencia, sí, claro. También puedes cambiar la identidad social por el tiempo. Sí, si quieres, sí, pero si no quieres, no. Claro, pero esto es un poco también como la religión. O sea, al final, ¿sabes? O sea, si yo tengo una religión o lo que sea, que es muy restrictiva, puedo compartir cosas de la sociedad, pero otras no. O sea, y yo creo que ahora se habla también de inclusión, es un punto más, pero no sé si es así, ¿eh? Me decís, la inclusión, integrar es estar en un grupo y respetar, compartir. Inclusión yo creo que llega a una cuestión más de participación social, integrado. Es decir, participar activamente dentro del grupo. Activamente. Integrado es formar parte del grupo sin tener que ser un participante agente activo. Claro, pero yo creo que el resultado del proceso de socialización, que en este caso es Natalia, es más en base a una socialización de alguien que no tiene una vida, que es un inmigrante, que ha venido en ese... O sea, es como algo general. Podría ser, por ejemplo, ahora que hay mucha niña mucha niña gitana que no se casan y demás, que no siguen las normas de sus padres, tienen una integración social dentro del grupo, ¿no? De la familia y del grupo, pero con una identidad social diferente, ¿no? Claro, exactamente. Y además es que dentro de la integración social puede haber una conformidad, o sea, seguirlo. Perdona, Natalia, que es que lo que ponías de conformidad y esto, conformidad y conducta desviada, ¿a qué te refieres? Claro, es que esto es como, a ver, tú compartes o sea, no es que no compartas nada, tú estás integrado en tu círculo, en tu sociedad, ¿vale? Entonces puedes tener una conformidad total, es decir, seguir todas las normas, valores, en fin, todo ahí, entras bien a saco, o puede haber conductas desviadas. Vale. Pues no seguirlo al 100%, ¿vale? Pero a lo mejor es lo que tú decías de inclusión, sería a lo mejor esta parte de conformidad, ¿no?
de que realmente lo compartes y además como que participas y estás, ¿no? Sería Sí, eso. mira, la diferencia se ve muy bien en la escuela. En las escuelas que tienen aulas para niños de integración, aparte de las aulas normalizadas, están integrados, pero no es inclusión. Inclusión es cuando están dentro del aula con todos los compañeros compartiendo actividades, participando de lo que es el aula. Claro, es que yo creo que esos no son los términos que utilizáis vosotros y estos como términos más generales, más de eso, ¿sabes lo que os quiero decir? Como Sí. más general de socialización, que hablan así. Y en Pero vuestro caso, pero bueno, bien, no es contradictorio tampoco, o sea, entra dentro. Cuando hablas de la conducta desviada no hay nada fácil, ¿no? Se supone. También, sí, entra dentro de la inadaptación social. Sí. Habría que verlo, porque no sé si estaría del todo o solamente son conductas concretas. Pues yo creo, por ejemplo, aquí, que lo que estáis hablando, una persona que viene de fuera, inmigrante, tal, no sé qué, con una identidad social de propia su cultura, su país, tal, 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 está integrado en la sociedad porque está compartiendo espacios, no sé qué, pero por ejemplo, si tuviera una conducta desviada, no formando parte de todas esas normas, aunque esté físicamente integrado, ahí, por ejemplo, bueno, no sé. No, sí, no, está bien, es un poco lo que pasa con la sociedad china, por ejemplo. Estaba pensando que aquí a lo mejor sí que no estaría incluido, pero a lo mejor en la parte de pero tendría que ser miembro activo. Claro, si se desvía y tiene una conducta desviada, está incluido porque actúa y interactúa con... O sea, estaría integrado, pero no estaría incluido en ese caso. Pero, o sí estaría incluido porque actúa y va por libre. Interactúa disruptivamente, pero interactúa. No, pero eso pasa, por ejemplo, con la sociedad china. Sí, están integrados, pero no están incluidos. Eso es. Pero eso tampoco es, hacen, se supone que tampoco hacen nada delictivo, o sea, simplemente... No, pero no es una inclusión, es una social, integración. ¿no? Vale. Venga. Las conductas de conducta desviada tienen una connotación negativa o no tiene por qué, porque yo entiendo que no tiene por qué, porque o sea, normalmente, a ver, cuidado. Cuando se habla de conducta desviada en psicología en general, puede ser un lado no sigue la norma, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que cuando negativo, hacia que no sigue las normas. Pero las conductas desviadas en un grupo son, la mayoría de las veces, producen crecimiento, ¿no? Y enriquecen, ¿no? Sí, pero si es delictivo, ¿no? O sea, no, claro, pero claro, o sea, es una parte muy pequeña de una conducta desviada. Tú puedes tener una conducta desviada de muchos tipos, o en psicología no se tiene en cuenta eso. Sí, no, pero dependerá. Lo que pasa es que si estás hablando de si estás integrado o no, yo creo que en este caso sí que está hablando de una conducta negativa, o sea, de que no sigues las normas y lo establecido. O sea, cuando te sales de lo... O sea, que de forma negativa. O sea, de forma que solo miras tu interés y haces daño al resto o a la sociedad en general. O sea, por ejemplo, no hace falta daño físico, o sea, simplemente con pegarle una pedrada a algo y cargártelo, ya estás haciendo una conducta desviada, no estás siguiendo como el patrón establecido. Entonces no estarías dentro de lo que es como una integración, porque se supone que tú respetas las normas, si no las respetas... Vale, veo súper peligroso el concepto de conducta desviada. Ya, porque es no verdad estamos todos que un rebaño. conducta desviada puede ser hacia un lado o hacia otro, porque es que te desvías, ¿no? Sí, bueno, son términos... Además, es que, mira, el problema de estos términos es que si lo coges desde la psicología tiene una referencia, si lo coges desde la sociología tiene otra, si lo coges desde... ¿Sabes? Que además son términos que se usan, pero se les dan matices distintos. Y eso tienes razón. Ahí estoy contigo, que es verdad que los matices varían. Pero bueno, yo creo que el tema de roles, más o menos todos opinamos igual, ¿no? Y bueno, al final el rol es el papel, es lo que haces, ¿no? Los comportamientos que al final se esperan de ti, porque ocupas un lugar en la sociedad, ¿vale? Y entonces, según ese lugar, ese estatus, pues así son los roles.
A ver, el tema de roles, gracias a Dios, hemos avanzado muchísimo. ¿O no? O me diréis que no. Mucho se ha avanzado. O sea que... ¿Sí o no? Sí. Ahí. Mira, hay experimentos muy chulos que han hecho con niños. Había uno muy chulo que era anís, ¿vale? Y entonces les ponían muñequitos. Y tenían que ir muñequitos que no eran ni chicos ni chicas, ellos tenían que pues, el sexo y todo. Y entonces se fue viendo como, por ejemplo, las niñas, bueno, los niños, ese experimento se había hecho pues, a principios del siglo XX y luego se había ido repitiendo. Y varía como al principio los que conducían eran solo hombres y como los niños de ahora conducían las mamás, ¿vale? O cómo hacían, o sea, se iba viendo cómo los roles iban cambiando, como cocinar igual, cómo cocinaban tanto papá como mamá, mientras que los de 1900 y pico, en los del siglo pasado y tal, era cocinaba mamá, conducía papá, trabajaba papá, ¿vale? Y ahora se vio con esta repetición de experimento cómo había cambiado, como los niños no veían ya eso, veían que mamá, que papá... A eso me refería con lo de los roles. No sé si estáis de acuerdo o no, o que habéis visto, o que... ¿Sí? ¿No? Sí, que ha cambiado todo, gracias a Dios. Estamos evolucionando. Claro, aunque sea poco a poco, se evoluciona. Entonces, bueno, la diferencia entre estatus y rol, pues bueno, que el estatus es como la etiqueta, es donde... como esto se ve mucho en el trabajo, ¿no? El jefe, el director, el no sé qué, ¿vale? Y... o la secretaria, ¿vale? Esto es como su estatus, y luego cada uno ejerce el rol dependiendo del estatus. Y esos roles son los que y también en las van profesiones, cambiando, porque son dinámicos. ¿Dime? En las profesiones no todas tienen el mismo estatus, por ejemplo. No todas, efectivamente. O sea, eso dependerá de cada uno, pero, a ver, la idea es que de cada estatus hay un rol asignado. Sí, es verdad que los roles han cambiado, pero hay un rol, y todos caemos y hacemos ese rol. O sea, al final nos lo hacemos. ¿Sí? Y ya estaba todo. Mira, además justo, 8:30, exacto. No sé, bueno, si tenéis alguna duda de esto, de... Sí, Natalia, yo lo que no entiendo muy bien es lo último, lo de las limitaciones impuestas por los roles. ¿A qué te refieres? Eso no lo entiendo bien. ¿Pero qué es lo que no entiendes? El apartado, O sea, ¿no entiendes el por qué hay limitaciones? el apartado de las limitaciones impuestas, ¿no? Eso muy bien no lo entiendo, la verdad. A ver, cuando se hacen los estudios, lo que se ve es que cuando tú estás ejerciendo un rol o un papel, hay como unas normas. Eso es lo de las limitaciones. Hay como me salen más ejemplos de profesiones, ¿no? Es como el jefe nunca puede ir a comer con el resto, solo come con otros jefes. Eso sería como las normas o los límites impuestos. Porque como tu rol, o sea, como tú eres jefe, pues al ser ya jefe has subido a jefe y ya los jefes ya para comer no se relacionan con los subordinados. Estoy haciendo un mensaje. Bueno, hay personas así, ¿eh? He conocido algunas. No sé, ¿alguien tiene ¿a eso te referías? ¿Alguien tiene algún ejemplo distinto? No, me sale ese. Me sale otro... ¿Nos sale algún ejemplo para comentárselo a la compañera? ¿Te sirve o no? Más o menos. Es que no sé, ¿se te ocurre a ti alguna cosa que no entiendas, algo concreto? No, se me ocurre eso, lo que es, pero en cuanto a, por ejemplo, a menores, no veo las limitaciones, ¿no? O sea, yo qué sé, si me hablas de un chaval que es el graciosillo del grupo, o el balote, ¿dónde están las limitaciones y a qué, o sea, en ese aspecto a qué te refieres? Llevándolo claro. a bueno, me refiero en ese aspecto. O sea, que claro, no puedes estar a hacer de la oposición. Claro, o sea, si tú tienes como el rol de graciosillo, ¿no? Ya está como definido en una indirecta lo que tiene que hacer el graciosillo, ¿no? Y él tiene ya como marcado ese papel, lo que tiene que representar. Eso se refiere con Esperan de él una respuesta determinada.
hasta ahí lo entiendo, pero ¿dónde estaría la limitación? Eso, que tú al final, o sea, tu vida, o sea, estás limitado a hacer ese rol. A eso se refiere, o sea, y que el Sí, rol es como, tiene como si fueras Como Jim normas. Carrey en el cine. A ver, ¿perdona? Digo, como Jim Carrey en el cine, más o menos. Buen ejemplo, buen ejemplo. Buen ejemplo, mira, muchas gracias. Sí, claro, que siempre hace lo mismo. ¿No? El histriónico, ¿no? Así con la boca grande, riéndose y tal. Entonces esas son como su limitación, ¿no? O sea, al final su rol es hacer de... No sé ni cómo llamarle, hacer de esto y ese es su papel, ese es su rol y esos son como sus límites, sus normas, lo que tiene que hacer. y se limita a eso porque si no es aceptado. Claro, exactamente. Porque la tiene ya gente esa etiqueta, está con ese rol. Porque es lo que espera de él, sí. Y la gente es que espera eso de él y no puede salir de su rol porque es muy difícil de ejercer un rol diferente cuando ya todo el mundo te tiene como encasillado. Eso es. ¿Así te ha quedado más claro? Sí, muchas gracias. Sí, justo, eso es justo que habéis dicho. Eso. Por eso es tan peligroso poner etiquetas. Pero es que todos ponemos etiquetas, y sobre todo los niños pequeños, en las familias. Ostras, yo es que he vivido montones. O sea, no, familia. Es el gracioso. Es el listo. Es el cariñoso. Ya, ¡pum! Etiqueta. Y ya tienes que ser siempre el listo, el cariñoso, la buena. Ostras, de la buena pesa mucho. Ser siempre la buena. O no sé, igual lo estoy diciendo y con cara de no. Sí, lo hacemos. No siempre tiene por qué ser los iguales, cuidado, que la familia es que, jolín, que es... Oh. Mucho, y ya se te queda, Y los profesores en las clases. También, que peor. Tú hablas con cualquier docente y a los nuestros tienen a etiquetar. Ah, claro, peor. Bueno, pero no solo los nuestros. Yo tengo 2 hijos y los etiquetan. También. Sí. Y cuidado luego con la profecía autocumplida. Eso lo sabéis, ¿no? Esto es lo que esperas de mí, pues yo lo hago. Eso. Y en los centros se ve mucho eso, que los adolescentes que ya están etiquetados de malos, les es súper difícil ser buenos, porque claro, ya son los malos malísimos. Entonces, y además vemos eso. Yo creo que al final el entorno, el contexto social en el que se mueven, al final solo quieres ver eso. Otro niño hace lo mismo y no montas el espectáculo. Quiero decir, no le castigas de la misma manera, no te enfrentas a él de la misma manera, ni lo solucionas. Lo hace otro y lo ves más liviano. Bueno, lo hablo en el contexto educativo, ¿no? Sí, pero da igual, en el contexto familiar, en el que queráis, sí. Hay que meterlo en cualquier contexto, en serio. O sea, es que esto se ve como muy teórico, pero no lo es. De verdad que es que lo estamos viviendo todos los días. Una pregunta, ¿rol y estilo es lo mismo? ¿Rol y, perdona? Rol y estilo, ¿es lo mismo? Estilo. No, estilo no, a no sé qué te refieres, no lo... ¿Estilo de a qué? ¿De estilo conductual o estilos educativos, estilos... No tiene nada que ver. No, el rol es lo que han estado diciendo, es como que te ponen te pones tú una etiqueta y entonces haces, como si fueras un actor, haces ese papel porque es lo que te corresponde. Entonces tú, bueno, te corresponde, te lo han puesto o te lo has puesto tú. Y entonces es como actuamos así. Bueno, que es como muy innato. A ver, yo estuve un tiempo trabajando en una empresa multinacional y todos vestían de una manera y yo acabé vistiendo igual, haciendo todo igual, porque es que te vas, ¿verdad? O sea, claro, la socialización, el grupo te hace que termines haciendo ese rol y comportándote de esa manera. No sé si os ha pasado eso alguna vez. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una madre autoritaria, con un estilo educativo autoritario, ¿mi rol sería autoritario o no tiene nada? Roles de madre.
Sí, el rol Claro. es de padre y Mira, de madre. se ve muy claro, se Y ve el muy claro, estilo es autoritario, el rol de madre se ve es muy autoritario. claro con el rol que hemos ejercido de cuidadoras las mujeres durante toda la historia. O sea, el rol sería la madre que Rol de cuidadora. no tiene nada que ver Es que, con ¿sabes lo que pasa? Que a veces usamos rol de madre, también puede ser, a veces se dice estatus de madre, pero es que estatus no se suele decir tanto. Se suele decir. Vale, ok. Pero vamos, otra cosa son los estilos de eso, de la palabra. De educación, educativos. Sí, que no tiene O sea, nada de que ver. aprendizaje, no era aprendizaje. Claro, no, es distinto a los roles. El rol es como el papel que desempeñamos, que además es totalmente, o sea, nos sale, o sea, es que no nos damos ni cuenta. Pero eso, a ver, vamos a ver. Si todos los días estamos haciendo roles, cuando tú te comportas igual cuando estás con tus hijos, o con tu marido, o con tu pareja, a cuando estás con tus amigas, a cuando estás con tu familia, no nos comportamos igual. Pues esos son roles también, ¿vale? Son papeles que hacemos, ¿sí? O todos os comportáis igual, ¿no? De hecho, yo creo que eso, que muchas veces si te paras a pensar, a lo largo de un día pasas por una variedad de roles. Primero el profesional, luego el de hija, porque te has ido a comer con tu madre y no sé qué, y bajas un poco el tal y haces un poco de hija, ¿o no? Lo haces. Claro que haces de Luego hija. llegas a casa, si eres mami, no sé qué, pues con tus hijos te adoptas ese rol un poco más de madre, con tu, o sea, es que pasamos por un montón de roles a lo largo del día. Totalmente. Muchísimo. Sí. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa? Digo, por eso no. Gracias. Vale. Sí, ya sabéis, bueno, los que se tengan que ir yendo se van yendo. Pero nada, que, bueno, si hay alguna duda más y si no, pues lo dejamos aquí, que no quiero, que ya es muy tarde, estáis cansadísimos. Todos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a vosotras. Nos vemos la semana que viene. Disculpa, yo sí me gustaría, no sé si hay alguien de la